No le voy a hacer elegir entre el brote de dengue y la corrida cambiaria, porque es todo de Guatemala a Guatepeor, pero lo voy a saludar y le voy a preguntar por las dos cosas a Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, ¿cómo te va? Florencia Halfon te saluda. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Empiezo por lo más reciente, digamos, porque además, como no solamente ciudadano de este país, sino militante político, me imagino que ayer habrás estado pendiente de lo que estaba pasando con el dólar ilegal. Sí, bueno, es bastante lamentable la situación. Primero del condicionamiento externo que tenemos en países en torno a los dólares, cuando es siempre el problema la divisa que nos falta, ¿no? Como dice Cristina, es una economía bimonetaria, y endeudarse masivamente en dólares para financiar una fuga, como nos pasó antes, nos condiciona a tener muy poca libertad y pocas herramientas económicas para sostener la situación. Así que entre eso y un mercado ilegal donde aparentemente hay corridas que se generan por falsas especulaciones, por rumores. Ahora también nos enteramos de exfuncionarios que hacen operaciones en el FMI para generar más inestabilidad. La verdad que es muy lamentable, porque yo digo, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Cuando empieza a haber corridas de este dólar, que es el dólar ilegal, que no es el dólar que utilizan ni la industria ni nada, empieza a haber una especulación por ejemplo, en la venta de insumos, que nada tiene que ver con la realidad, porque el dólar real que utilizan, por ejemplo, los proveedores de tecnología médica o farmacéutica, no es ese que es el del mercado ilegal. Sin embargo, tensionan la idea de que pongan una devaluación en el dólar oficial, entonces deja de vender, y eso, bueno, puede generar un problema de circuitos. Por más que haya dinero para pagarlo, nos puede faltar a veces alguna provisión. Así que es muy responsable, yo creo que está bien que participe en la justicia penal económica, porque genera mucho daño. Uno se pregunta qué genera más daño, no sé, como decías vos, pero sinceramente genera mucho daño, porque hay daños directos en la economía de las personas, y daños indirectos en la sociedad que funciona a esta economía, como por ejemplo la salud. Ay, es que se venía escuchando mal, así que vamos a intentar volver a llamarlo. Sí, está en debate que pega más, porque sí, todo pega. El panorama de dengue, entiendo, por lo que veníamos contando esta semana, está un poquito amesetado, que no quiere decir que haya mejorado, así que vamos a preguntarle sobre este asunto al ministro bonaerense Nicolás Kreplak. Quiero saber si efectivamente estamos en una semana, no sé si llamarle amesetamiento de casos, pero digamos que no sigue subiendo, ¿es así? No sigue subiendo la velocidad que venía subiendo antes, sin ninguna duda. Así que, bueno, también el clima empieza a ayudar para eso. Cuando baja la temperatura por debajo de 18 grados, el metabolismo del mosquito se reduce, su capacidad de reproducción es menor. Así que cuando empiezan estos fríos, tenemos mejores condiciones para acabar con esta epidemia. Así que si está un poquitito mejor, sigue habiendo casos, por supuesto. Claro, pero tenemos a los, digamos, mosquitos ya adultos dando vueltas. No, bueno, los mosquitos tienen una vida muy corta, entonces todo el tiempo ponen huevos, y entonces siempre hay adultos y siempre hay huevos que eclosionan. Cuando supera los 18 grados, los adultos pueden poner huevos, los huevos pueden eclosionar, las larvas pueden madurar. Cuando baja de esa temperatura, eso ya les cuesta un poco más, entonces se reduce la población de mosquitos. Y nos queda, vos dirías, más o menos cuánto tiempo de esta preocupación. Depende de varias cosas. No, la preocupación yo creo que nos quedan algunas semanas más, pero depende de varias cosas, entre ellas el clima, por supuesto. Si llega a haber algún rebrote de calor, se va a estirar un poquito más, pero ya estamos bastante pasados. Sí, encima se estira esta humedad insoportable. Es cierto, estamos bastante pasados en la época, fue un marzo y un abril muy caluroso. Sí. Pero bueno, ya esperamos que esto empiece a acotarse estas semanas, y también depende un poco de los cuidados que tengamos, porque como son mosquitos domiciliarios, si uno tiene en su casa, que quizás no tiene la temperatura ambiente porque puede haber algún tipo de calefacción artificial,
y en ese lugar tenemos reservorios de mosquitos. Entonces también depende mucho de cómo nos cuidamos nosotros. Tenemos que tratar de evitar en las casas de todos nosotros tener lugares donde se pueda juntar agua, que pueda parecer inofensiva, como un florero, como un bebedero de animales, pero que en este contexto, con tantos mosquitos, hay que vaciar el agua, y si es indispensable acumular, como por ejemplo en un platito con agua para animales, hay que cambiarla todos los días. Claro. Nicolás, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Trabajás pensando en que a partir del año que viene el gobierno de Kicillof va a seguir en la provincia de Buenos Aires, o tenés en tu día a día un deadline del 10 de diciembre? No se puede trabajar así en salud. No, hace poco le anunciamos un plan quinquenal, de hecho. Uh-huh. Y no, en salud se tiene que trabajar siempre planificadamente. Bueno, me parece muy responsable. Cuando nosotros asumimos la gestión, habían dejado de pagar a los proveedores, se habían cortado toda la cadena de funcionamiento del ministerio 6 meses antes. Uh-huh. Eso es muy, muy delicado, produce muchísimo daño. Y además, además muestra que se puede hacer, digamos. O sea que si querés, sí podés tirar la toalla antes. Sí, pero bueno, yo tengo un juramento hipocrático, tengo una responsabilidad sobre la salud de las personas, no podría hacerlo, es una barbaridad hacer una cosa así. No, uno trabaja pensando en que el proyecto sanitario sigue. Y en el caso de que yo creo que tenemos un gobernador que ha hecho un trabajo extraordinario en la provincia de Buenos Aires y que merece continuar esta línea política, si no fuera así, al que venga, lo voy a de convencer de que continúe con los planes esenciales o los programas particulares más importantes para garantizar la salud de la gente, aunque venga un antiestado, digamos. Nosotros no podemos bajar de ninguna manera para nada la cuestión de la salud. Son elementos esenciales y son muy difíciles de producir. Cuando uno ve, supongamos, una cirugía cardiovascular, hoy tenemos el Hospital de Niños de La Plata, sí, cirugías cardiovasculares itinerantes. En muchos hospitales de toda la provincia de Buenos Aires se trasladan equipos de máximo nivel a hacer cirugías muy complejas. Lograr hacer eso, uno dice, bueno, ¿qué es? ¿Contrato 3 médicos? No, esto es años de armar un equipo, de capacitación, de inversión en tecnología. Entonces, si uno lo puede romper en 15 días, pero armarlo cuesta muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Y hablando de convencer personas, y mira cómo te llevo a otro terreno completamente distinto. Mañana, ahí en la misma ciudad donde tiene sede la gobernación bonaerense, va a exponer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata. Acá ya no como ministro, o sí, también si querés como ministro de Salud bonaerense, pero también como militante político. ¿Qué expectativa tenés? Primero, ¿cuál tenés vos en particular? Y si, y acá sí te digo algo muchísimo más subjetivo, es si sentís que hay un clima en el kirchnerismo distinto respecto a las expectativas de lo que pueda hacer Cristina. Bueno, yo creo que como siempre, cuando ella plantea este tipo de debates magistrales, digamos, hay que sentarse a pensar y que después es materia de análisis, porque en general no son simplemente cuestiones coyunturales, para nada cuestiones mediáticas, digamos, para ir a contestar mediáticamente cosas, siempre son análisis muy profundos, que también hablan de un proyecto de país. A veces pasa en las discusiones políticas que hay como mucho discurso, por un lado, o de barricada o de marketinero, y falta análisis político de cuál es el proyecto político, ¿no? Hacia dónde se quiere ir. Bueno, Cristina muy claramente explica las bases y hacia dónde. Entonces yo creo que va a hablar de eso. En el contexto que estamos viviendo ahora, es evidente que va a hablar de las cuestiones que nos llevan a la situación económica y política en la cual nos encontramos, así que hay un análisis económico muy importante que hay que explicárselo también a la ciudadanía para poder entender el contexto en el cual nos encontramos. Así que yo creo que va a ir por ese lado, no me imagino ninguna cosa más más concreta. Sí creo que hay un grupo muy grande, yo soy parte también, que venimos pensando que es indispensable que haya una movilización social que respalde la posibilidad de que Cristina sea candidata, porque está a la firma de jueces que tienen probada inclinación política la proscripción. Entonces, si hay una defensa popular, en el sentido de que hay mucha participación del pueblo que dice que no se puede proscribir, que no se puede condicionar a una de las personas que tienen, en principio, para la gran parte del pueblo, la expectativa de que pueda ser de vuelta presidenta,
no lo puede hacer un poder judicial que está tremendamente cuestionado en una causa que no ha mostrado ninguna prueba. No. Así que creo que hay un poco de expectativa de eso en nosotros. No te voy a pedir honestidad porque siempre la tenés, no te voy a pedir que te saques el cassette porque en general no lo tenés ahora, pero te quiero preguntar esto. Ay, le rechupo la media para preguntar. Es la forma en la que... cada uno tiene su mecanismo para condicionar a los entrevistados de la forma que queremos, ¿sabes? No, quería preguntarte esto, Nicolás, que es si, más allá de lo importante que es tener sobre todo para la militancia que la considera su conductora, tener la voz de Cristina respecto a las cuestiones de fondo, de lo que está pasando, el contexto, la recesión, la inflación, si no hay también una sensación de, bueno, a ver en qué momento Cristina dice, bueno, el candidato es este, o voy a ser yo, o hagamos esto, hagamos lo otro, si no estamos llegando a un momento en el que tal vez, y voy a usar un término muy técnico, Cristina tiene que ir a los bifes. Bueno, es una discusión, ¿no? Yo creo que el timing, el tiempismo es una parte central de la política. Uh-huh. Antes de anunciar nombres hay que ponernos de acuerdo respecto de formas, de proyectos, porque creo que todos estamos, o gran parte de los que participamos del Frente de Todos, o que entendemos que tiene que haber un proyecto de corte nacional y popular en el gobierno, entendemos que la unidad es indispensable. Y que entonces, primero hay que ponernos de acuerdo con las condiciones en las cuales todos vamos a apoyar a un compañero o compañera que pueda ser el candidato a presidente, de la forma que sea, si es con paso o no, digamos, ese es el debate que se está dando, del cual yo no participo, formalmente digo, pero me parece que primero tenemos que poner de acuerdo eso y hay todavía 2 meses para la definición del candidato. Primero se cierran las fórmulas, así que me parece que por más que uno esté ansioso, o incluso sea el eje central de las discusiones en términos mediáticos, para mí, por ejemplo, que tengo un área de trabajo muy particular, que es la salud, me parece muy importante plantear que necesitamos, por ejemplo, en materia sanitaria, una reforma estructural de todo el sistema de salud que tiene determinadas características que en la provincia lo venimos planteando, ¿no? Entonces yo quisiera discutir eso primero, claro, y después el que vaya de candidato a presidente o la que vaya candidato a presidente, que recoja los elementos centrales de un plan de gobierno. Lo que pasa es que cuando uno sabe que si uno dice es Cristina, bueno, está bastante claro. Estas cosas ya Cristina se viene planteando, es como el plan político o la plataforma política más clara de este país es la que dice Cristina, porque dice las cosas, habla con mucha seriedad y sinceridad. Ahora vos decís en un punto que pudo haber cambiado desde que Cristina dijo no voy a ser candidata a nada a este momento, esto que decís de la militancia bancando que no exista tal cosa como una proscripción, describís por qué considerás que Axel Kicillof debería ser candidato en la provincia de Buenos Aires, pero puede ser que ninguna de esas dos cosas ocurran. En ese caso, ¿habría que descartar la posibilidad de que Axel Kicillof sea candidato a presidente? No, yo no creo que haya que descartar ninguna situación. A ver, Axel es un gobernador que yo creo que es muy exitoso, que ha hecho un trabajo, bueno, además hay un consenso generalizado de que ha hecho un trabajo muy bueno y que por lo tanto que tenga una oportunidad de seguir 4 años más le va a hacer bien al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, un gobernador exitoso de una provincia tan importante, por supuesto que también podría estar en otros lugares de gestión, como por ejemplo que sea un candidato para la presidencia. Yo creo que lo que mejor le haría a los bonaerenses y las bonaerenses es que él pueda continuar, porque cuando uno está ahí, al menos a mí me sucede, por más que uno estudió muchísimo y conoce mucho el sistema de salud, no es lo mismo conocerlo que gestionarlo, y entonces las capacidades van incrementándose. Hoy hay muchas más posibilidades de ejecutar los planes con eficiencia más rápidamente cuando uno conoce y ya lleva tanto tiempo trabajando. Entonces me parece que 4 años más van a ser incluso mejores que estos 4 años, que además tuvimos la pandemia y cosas que fueron realmente complicadas. Nada se puede descartar en la política, y menos cuando estamos hablando de políticos que les va bien. Si uno se pregunta con algunos dirigentes políticos que están siendo candidatos o precandidatos a presidentes y que fueron muy malos en la gestión y siguen con expectativas, ¿cómo no va a ser aquel que es bueno? Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por habernos atendido. A ustedes, que tengan un buen día. Igualmente. 20 minutos para las 9 de la mañana.